Doctor, buenas tardes. El grupo número 9 ha tenido a bien elaborar el proyecto de evaluación del delito tributario del comercio electrónico de los emprendedores en la ciudad de Arequipa en el año 2024. Los integrantes: Cuevarista Javier Alejandro, Ríos Céspedes Edwin, Segovia Mosqueta Walter y Nieto Álvarez Joana. Introducción. La evasión tributaria es un fenómeno que plantea un desafío significativo para la economía a nivel mundial y su impacto se ha intensificado en el comercio electrónico. La evasión tributaria en el comercio electrónico es un tema de creciente preocupación. Tenemos que en América Latina la evasión fiscal asciende a un aproximado de 340 mil millones de dólares. En el Perú, el 96,5% de las empresas son MIPES, de las cuales el 80% operan en la informalidad. En Arequipa, el 73,9% no están registradas ante la autoridad fiscal, resultando en una evasión tributaria. De ahí tenemos el problema de la investigación, que es cuál es la influencia de la evasión tributaria en el delito tributario del comercio electrónico de los emprendedores en la ciudad de Arequipa en el año 2024. Tenemos los problemas específicos, que son cuatro. Asimismo, tenemos el objetivo general, el cual es determinar la incidencia de la evasión tributaria en el delito tributario del comercio electrónico en Arequipa en el año 2024. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar la magnitud de la informalidad que perjudica la obtención de recursos tributarios y su incidencia en el delito tributario del comercio electrónico en la ciudad de Arequipa en el año 2024. Tenemos cuatro puntos. Asimismo, tenemos determinar cómo influye la omisión de las responsabilidades tributarias y su incidencia en el delito tributario del comercio electrónico en la ciudad de Arequipa en el año 2024. Eso sería todo. Metodología. Es el estudio que utiliza un enfoque cuantitativo para analizar la evasión tributaria y su impacto en el comercio electrónico. Tiene un alcance que es correlacional, enfocándose en la relación entre la evasión tributaria y el comercio electrónico en pequeñas y medianas empresas MIPES. El diseño es no experimental, transversal, observando unas variables en su estado natural. La recolección de datos se realiza mediante encuesta y análisis documental. Las variables. Las variables de este estudio considera dos variables principales, la evasión tributaria y el comercio electrónico, los cuales definen una operacionalidad para facilitar su análisis. La evasión tributaria se refiere al acto de omitir, interrelacionar o no el pago de obligaciones fiscales al Estado. La declaración de ingresos, la precisión en el reporte de ingresos obtenidos a través del comercio electrónico, la emisión de comprobantes, proporcionando las transacciones de comprobantes fiscales válidos, el cumplimiento de pagos tributarios, frecuencia y puntualidad en el cumplimiento, el comercio electrónico. El, el comercio electrónico, actividad de compra y venta de bienes y servicios a través de plataformas digitales con un crecimiento significativo, uso de plataformas digitales. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Edwin Ríos. Continuando con la exposición, voy a mencionar el tema referente a los resultados. Bueno, en este caso nosotros hemos utilizado un instrumento que es el cuestionario, con 10 preguntas de respuestas cerradas. Lo hemos compartido con 20 emprendedores, con 20 personas emprendedores, los cuales nos han permitido tener un buen alcance de los resultados que deseamos obtener, ¿no? Estas respuestas están expresadas en gráficos con sus respectivas descripciones. Bueno, estas respuestas también respaldan la hipótesis que hemos formulado basándonos en las definiciones de las variables de investigación. Nuestros resultados nuestro cuestionario se dividen en dos grupos, de acuerdo a las variables. La primera de ellas está relacionada a la evasión tributaria del comercio electrónico de Arequipa en el año 2024. Bueno, aquí hemos también diferenciado en dimensiones, ¿no? La dimensión uno es la omisión de las responsabilidades tributarias. Aquí hay una pregunta inicial que indica, ¿no? En su opinión, el no pagar impuestos a la SUNAT
ocasiona una pérdida económica que perjudica el PBI a nivel nacional. Acá obtenemos como resultados que em, el 35% de los encuestados están totalmente de acuerdo que no pagar los impuestos a la SUNAT ocasiona un perjuicio económico al PBI a nivel nacional, así como el 20% que lo ratifica y el 10% restante está en acuerdo. En cambio, tenemos un 15% que considera que está en desacuerdo y el 10% restante de la misma manera. La dimensión 2, que se refiere a la informalidad, tenemos la pregunta donde indica, para usted, ¿la informalidad es por falta de deber cívico y moral que influye en el cumplimiento del pago de los impuestos? Aquí obtenemos como respuesta que el 30% de los encuestados consideran totalmente que la informalidad influye en el cumplimiento del pago de impuestos. Asimismo, el 25 y 20% refiere lo mismo. En cambio, hay un 10% de los encuestados que están en desacuerdo y el 15% restante están totalmente en desacuerdo. Pasamos a la dimensión 3, la falta de facturación. La primera pregunta indica, ¿no?, que a su juicio la falta de emisión de facturas electrónicas debe ser regulada por la Administración Tributaria para todos los contribuyentes. Acá obtenemos como respuesta y se establece que el 20% está totalmente de acuerdo y el 35% refiere lo mismo. El 15% restante también está de acuerdo con los demás encuestados que la falta de emisión de facturas electrónicas debe ser regulada por la SUNAT, sin excepción, así como el 20% que expresan estar en desacuerdo y el 10% restante totalmente en desacuerdo. En la misma dimensión tenemos otra pregunta donde indica, ¿cree usted que el no emitir comprobantes de pago conlleva a una actividad delictiva como consecuencia de los ingresos ilícitos obtenidos? En este caso, respecto a este interrogante, se obtuvo que el 20% respondieron positivamente, que en su caso sí emiten y entregan los comprobantes de pago para todas las transacciones que efectúan, y el 25% lo ratifica, así como un 20% están de acuerdo con los demás de manera positiva, evitando caer en actividades delictivas. En cambio, tenemos un 10% que indica que están en desacuerdo y el 15% confirman que están totalmente en desacuerdo en los casos eventuales. Dimensión 4. La falta de auditoría de la administración tributaria. En su opinión, el ocultar ingresos no declarados a la SUNAT trae como consecuencia actos ilícitos que perjudican gravemente al sistema tributario nacional. Aquí se determina que el 25% indican que están totalmente de acuerdo que ocultar ingresos no declarados perjudican al sistema tributario, así como el 15% lo ratifica como delito tributario el no emitir la declaración de ingresos y un 25% están de acuerdo. En cambio, el 15% piensa en lo contrario y el 20% restante corrobora su desacuerdo totalmente. Pasamos a la segunda variable referente al delito tributario de las empresas dedicadas al comercio electrónico de Arequipa en el año 2024. Dimensión 5. La obtención de recursos tributarios. La pregunta es, a su juicio, ¿el déficit en los ingresos fiscales se determina por la falta de fiscalización de la administración tributaria? Aquí se obtiene que el 20% respondieron estar totalmente de acuerdo, que el déficit de la auditoría por parte de la Administración Tributaria es determinante en los ingresos fiscales, así como el 20% está de acuerdo y el otro 25% confirma también que están en acuerdo. En cambio, el 20% indica que está en desacuerdo y el 15% restante que está en desacuerdo totalmente. Dimensión 6. Recaudación tributaria. ¿Cree usted que la recaudación de impuestos se ve afectada por la falta de cultura tributaria del rubro del comercio electrónico? Aquí obtenemos como respuestas que de los 20 encuestados se establece que el 15% indican estar totalmente de acuerdo con que la falta de educación tributaria incide en el recaudamiento de impuestos,
así como que el 25% está de acuerdo. Y a la vez el 20% restante también está de acuerdo. Pero por otro lado, el 15% sostiene que están en desacuerdo y el 25% restante también están en desacuerdo totalmente. Dimensión 7, aplicación de normas tributarias. La pregunta es, a su juicio, ¿el cambio en las normas tributarias en nuestro país permitirá el progreso económico? Aquí se dispone que el 40% respondieron positivamente, conocer que las normas tributarias permiten el progreso económico, así como el 15% lo reitera y el 10% está de acuerdo. En cambio, el 20% establece estar en desacuerdo y el 15% restante lo corrobora totalmente su desacuerdo. En esta misma dimensión, tenemos la siguiente pregunta. En su opinión, ¿las políticas fiscales influyen en gran medida en los contribuyentes si se les brindara mayor información? Ok, aquí se detectó que el 30% refirió estar totalmente de acuerdo y el 25% lo corrobora que el impacto que conlleva brindar mayor información a los contribuyentes sobre políticas fiscales, así como el 30% lo reitera. En cambio, hay un 15% que está en desacuerdo totalmente. Y en nuestra última dimensión, la 8, se refiere a cobro de sanciones fiscales, donde la pregunta es, ¿considera usted que las sanciones fiscales desmotivan al sector empresarial en la adopción de la formalidad? Aquí se evidencia que el 30% respondieron estar totalmente de acuerdo, que las sanciones fiscales desmotivan al sector empresarial y el 25% está de acuerdo, así como el 5% restante lo corrobora. En cambio, hay un 15% que está en desacuerdo total. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Conclusiones. El análisis realizado sobre la informalidad en el comercio electrónico en Arequipa revela que esta situación se traduce en un incumplimiento de las obligaciones fiscales, atribuido a la ineficacia de las medidas de la SUNAT y a una deficiente cultura tributaria. La falta de facturación en este sector contribuye a la evasión fiscal, lo que afecta negativamente la recaudación y el presupuesto estatal. Además, se destaca que los delitos tributarios son consecuencia de la insuficiente auditoría por parte de la Administración tributaria, lo que resalta la necesidad de imponer sanciones severas para quienes violan la ley, dado el daño que esto causa al Estado. Finalmente, se concluye que la falta de responsabilidad del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales es un indicativo claro de evasión tributaria, resultando en una pérdida significativa de ingresos para la administración tributaria. Esto es todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.